Qué bueno poder estar aquí compartiendo la palabra en esta maravillosa noche. Francis no mentía cuando decía que hoy como que se ve más bonito de lo normal, ¿verdad? Se ve como, mis amados, el saludo de Wellington. Pues bien, como les decía, estoy más que agradecido de tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes la palabra y espero que como nosotros somos labranza del Señor, estemos prestos para recibir la semilla y que ésta germine hasta dar frutos en nosotros que somos tierra suya. Así que hoy es un día especial, no solo porque usted vino más bonito de lo normal, sino porque hoy también inicia una nueva temática. La semana pasada culminamos la temática que se trataba sobre los ministros, sobre el servicio, la competencia a la que estamos llamados como ministros, como ente, como iglesia que está llamada a servir, culminó la semana pasada y hoy inicia una nueva que yo sé que va a ser de igual o mayor edificación que la anterior, porque esta tiene que ver con lo que somos como cuerpo y la responsabilidad que tenemos unos a otros de compartir aquello que hemos recibido de parte del Señor. La temática que vamos a tratar en los próximos días tiene por título las asignaciones. Iba a decir los dones, pero para no confundirlo, las asignaciones. Y las asignaciones son un tema bien importante que hay que tratar y que si usted tiene la oportunidad de prestar atención en esta temática que se avecina, hágalo, estudie al máximo y sáquele provecho. Y así nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que están dentro de la iglesia que están donde no van y que son necesarias que se organicen y se pongan en su lugar, ya que todos hemos recibido dones, hemos recibido gracias de parte del Señor y es necesario que la pongamos en práctica en favor del cuerpo. Por esto lo vamos a ver en lo adelante en estos minutitos que nos quedan. Me engañaron, me retaron unos cuantos, pero está bien. El tema que vamos a tratar esta noche es la unidad corporativa, la unidad del cuerpo. Y fíjese que es un tema que puede sonar hasta cierto punto contradictorio, porque hablar de unidad es hablar de uno solo, pero hablar de un cuerpo es hablar de varios componentes y varios que al unirse forman un conjunto, por tanto forman un cuerpo. Y tiende a ser chocante mencionar entonces unidad y corporación al mismo tiempo, pero vamos a entender en lo adelante a qué yo me refiero o la palabra cómo nos ilustra y cómo nos llama como iglesia a que tengamos una unidad corporativa. Fíjese que durante el paso de los tiempos de la historia, el hombre ha hecho lo posible por intentar descubrir, encontrar su identidad. Vemos que la base de la filosofía es la pregunta, por ejemplo, ¿quién soy? De allí parte quién soy, de dónde vengo, porque el hombre no tiene el sentido que le indique cuál es el origen o cuál es el rumbo a seguir para con su vida, por cuanto no sabe su origen, por cuanto no sabe quién es. Y la identidad ha sido un tema muy tratado y a la vez maltratado, que ya vamos por ideología de género y que las personas creen que el género es una identidad y muchísimas cosas aberrantes que se está enfrentando la sociedad y a las que nos estamos enfrentando nosotros como iglesia en estos días. Y este choque de intentar descubrir la identidad del hombre ha hecho que el hombre no tenga rumbo y simplemente sea un ente que viva, pero sea un muerto en vida. Porque como dice el dicho, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Pues el que no sabe quién es, bueno, se perdió entonces. Pero fíjese, las escrituras continuamente se mantienen dándonos respuesta a esta pregunta que la filosofía tanto quiere hallar tales respuestas. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:9 encontramos que nos dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Pero dice más para atrás en 2 de Corintios 5:20,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2. Pero dice en 2 en su capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero en Mateo, en su capítulo 5, verso 14 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Pero en 2 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero Juan, en su capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así hay un sinnúmero de citas en las Escrituras que encontramos que nos enseñan cuál es nuestra identidad, que nos enseñan a no tener que preguntarnos quiénes somos o qué somos, porque hemos recibido una identidad por cuanto hemos creído en Él. Fíjese que cuando leímos acá, decía, por ejemplo, en la última, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, es decir, que hay una condicionante, los que le recibieron, y luego dice, a los que creen en su nombre, entonces, ¿qué pasó? Les dio la potestad de, pues, decir, primero, le recibieron, creyeron en su nombre, y por cuanto le recibieron y creyeron en Él, pues entonces empezaron a hacer. Y fíjese que hay algo interesante acá, pues que nosotros, los cuales lo hemos recibido y los cuales creemos en su nombre, nos estemos cuestionando sobre quiénes somos o qué somos o para qué estamos aquí, es algo que debe de chocarnos y debe ser conflictivo con la naturaleza que estamos llamados a expresar. Porque la misma palabra dice, si ustedes creen en mí, pues ustedes son. Pues entonces nosotros, como creímos en Él, somos lo que somos por lo que Él es en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay algo más. La Biblia, a pesar de que describe muchas cosas que complementan lo que es la identidad del creyente, hay una constante en cada una de esos complementos de la identidad del creyente. En las matemáticas, en las fórmulas, hay dos tipos de componentes, son las variables y las constantes. Las constantes, para darle un ejemplo práctico, yo puedo decir, yo quiero beber jugo con 3 limones, pero puedo decir, Pepito quiere beber jugo con 5 limones. Ahí hay variables y constantes. ¿Cuáles son las variables? Bueno, la cantidad de limones y, por ejemplo, los tipos de nombre, porque son 2 personas. Pero ¿cuáles son las constantes? Los limones. Uno quiere menos, otro quiere más, pero hay una constante en los dos casos. Y fíjese que en cada una de esas citas que leímos y muchísimas más que se encuentran en las Escrituras, hay diferentes variables, pero todas están conectadas por la misma constante y es Cristo. Es decir, que la fórmula es Dios, lo que Él es en Cristo y lo que es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, lo que somos en Cristo es lo que Dios quiere que nosotros seamos en Él. Pero fíjese que hay algo más. Hay algo que debe llamarnos la atención y es que no simplemente somos por ser, sino que somos para hacer. Hablamos, creo que la semana pasada, que se entiende habitualmente que el creyente hace para hacer, mas nosotros estamos llamados a por lo que somos, a hacer. Es decir, primero somos y por cuanto somos, ejecutamos. No es algo que nosotros no ganamos por lo que hacemos. Es algo que nosotros no recibimos ningún mérito porque ya el mérito lo recibió Cristo en la cruz. Y nosotros nos gloriamos en el mérito que Él recibió en la cruz y por lo que somos en Él, entonces nosotros pues hacemos. ¿Pero qué hacemos? Hacemos cosas individuales, tomamos rumbos diferentes, hacemos lo que creemos, lo que entendemos, lo que queremos, lo que pensamos. Fíjese que no. Aquí también hay variables y constantes. Y la constante es que todo lo que hacemos, por cuanto parte de un origen, tiene que ser lo mismo que determina ese origen del cual nosotros partimos. Es decir, de que si la constante en la fórmula de lo que somos cada uno de nosotros es Cristo, pues lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer es lo que Cristo en su origen y Dios expresó a través de Cristo. Es decir, que el propósito que tenemos cada uno para hacer no puede ser diferente, sino uno solo, por cuanto todos somos lo que somos por Cristo. Es decir, como todos somos lo que somos por el mismo origen, todos somos y hacemos entonces por el mismo propósito.
Entonces tenemos algo bien interesante aquí. Tenemos un propósito en particular, uno solo como cuerpo. Este propósito no es particular o individual de cada miembro, sino que cada miembro que compone el cuerpo tiene entonces el mismo propósito. Pero para que lo entendamos mejor, Primera de Corintios en su capítulo 3, en el verso 9 nos lo dice de una mejor manera. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese la afirmación que hace Pablo acá y la responsabilidad que tenemos nosotros al asumir esa postura que menciona Pablo. Él dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjese qué importante es esto. He escuchado varias veces por ahí, siervo, ¿cómo está? Haciendo la obra de Dios. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios. La obra de Dios la hace Él. Pero Él nos ha instituido como colaboradores de esa obra. Y es algo de que nos llena de orgullo, pero es algo que nos llena de responsabilidad también. ¿Y por qué nos llena de responsabilidad? Porque somos un cuerpo. Pero esto lo vamos a entender mejor. Pablo enfatiza en varias ocasiones sobre el objetivo en común que tiene cada creyente. Y a su vez él incentiva a que todos hemos recibido dones de parte de Dios, pero que tenemos el deber de ponerlo a disposición del cuerpo. Es decir, que la forma en la que podemos colaborar a la obra como colaboradores de la obra de Dios es poniendo lo que hemos recibido de Dios en favor del cuerpo. Pero Efesios, en su capítulo 4, del verso 11 al 13, nos lo dice de una manera bien interesante. Y fíjense, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es una de las cosas que se puede comparar con el mangú. El mangú usted no se lo puede comer rápido porque se añuga. Entonces esto vamos a leerlo lento para no añugarnos de información y vamos a entender el sentido que le quiero dar a esto. Dice en el verso 11, y él mismo constituyó, oiga lo primero, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra constituyó denota que él lo hizo por su propia voluntad. Él mismo decidió que fuese así. El primero nos constituyó, pero vuelvo y digo lo que decía ahorita, no simplemente somos por ser, sino que somos para ser. Entonces, ¿qué dice después? De que él no constituyó, en lo que él no constituyó dice, a fin, o sea, nos hizo, somos para, con el objetivo, ¿a fin de qué? De perfeccionar a quienes, a los santos para la obra del ministerio. Y fíjese que hay dos palabras bien interesantes que a simple vista parecen que van de la mano, pero si nos detenemos a leerla pueden resultarnos chocantes. Lo primero es que nos dice perfeccionar, pero dice perfeccionar a los santos. Es decir, que el que es santo no necesariamente es perfecto. Y es que la palabra perfecto acá da a denotar plenitud. Es decir, hacer que aquellos que son santos lleguen a la plenitud. Es decir, sean plenos en Él. ¿Y cómo hacemos esto? Colaborando a la obra de Dios, como colaboradores que somos de Dios, a través de poner a disposición del cuerpo aquello que hemos recibido de Él. Pero fíjese entonces, dice, perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, para el ejercicio, para el servir en aquello que ha recibido cada miembro del cuerpo. Pero dice el 13, ¿y hasta cuándo van a hacer esto? ¿Hasta que se cansen? ¿Hasta que se le acabe lo que pueden aportar? No, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, esto no es fácil de comprender. Esto no es algo que se va a acabar pronto, no es algo que va a pasar muy rápido,
Porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es que todos tengamos, no me gusta decir tanto que la fe tiene niveles, porque fulano tiene más fe, pero es como que hasta que todos entendamos hasta el mismo nivel de entendimiento, la plenitud del tamaño de la plenitud de Cristo. Y fíjese, ¿cuál es el tamaño de la plenitud de Cristo? Eso es incalculable. O sea, que nosotros estamos, no sé si es la palabra correcta, pero estamos condenados a servir al cuerpo porque no hay otra cosa que podemos hacer. No sería la palabra en sí condenado, pero a lo que estamos llamados es a honrar al cuerpo con aquello que hemos recibido por la eternidad. Porque no hay forma de decir es hasta aquí o hasta allí. Porque la forma de calcular el tamaño de Cristo no ha llegado y yo dudo que el cerebro humano llegue a concebir el tamaño de la plenitud de Cristo. Entonces, Pablo enfatiza aquí que la operatividad de la iglesia es en conjunto y sobre todo que es sistémica. Presta atención acá. Cuando hablamos de una iglesia que es sistémica, estamos hablando de un sistema. Un sistema, con una definición sencilla, es un conjunto de elementos particulares con funciones particulares, pero que se relacionan por un objetivo en común. Es decir, los elementos realizan diferentes tareas, pero todas estas tareas son en común por un solo objetivo. De esa misma forma, la iglesia está llamada a operar. Cada uno ha recibido dones, tareas particulares, que está llamada a ejecutarlas, a ponerla en práctica, que es el tema base anual, no la praxis, el ejercicio, la practicidad. Está llamado a poner en práctica lo que ha recibido en conjunto con el cuerpo y por el mismo objetivo que es el propósito de Dios. Es decir, que está llamado a formarse, está llamado a entrenarse, está llamado a crecer en lo que ha recibido para ponerlo a disposición del cuerpo para ser efectivo en la colaboración a la obra de Dios. Por cuanto somos colaboradores, estamos llamados, tenemos la responsabilidad de ser entrenados en lo que hemos recibido para ponerlo a disposición del cuerpo. Pero fíjese, en 1 Corintios 12:27 nos lo dice de una manera bien interesante. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí apoya entonces la función o la ejecución sistémica o sistemática que tiene la iglesia. Cada uno somos miembros particulares con tareas individuales, pero con un mismo objetivo, lo que no nos hace individuales uno de los otros, sino que nos hace uno en un solo conjunto, en un solo sistema. Pues la iglesia es el sistema de Dios a través de Cristo. Pero fíjese, como miembros del cuerpo, todas esas gracias que hemos recibido son distintas, pero vienen acompañadas de la responsabilidad corporativa que tenemos cada uno. En 1 de Pedro, en su capítulo 4, verso 10, nos lo dice de una mejor manera. Cada uno, según el don que ha recibido, oiga bien, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto está sencillo. Todos nosotros, cada uno de nosotros como miembros particulares, hemos recibido del Señor, pero estamos llamados a ministrar a los demás aquello que hemos recibido, a servir con lo que hemos recibido a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que para ser buenos administradores de esa gracia que tiene muchísimas formas, que es indefinible, es indescriptible, para ser buenos administradores de esa gracia de Dios, nosotros estamos llamados a ministrar con aquello que hemos recibido de Él, con nuestras funciones, con nuestras asignaciones, con todo aquello que estamos llamados a hacer. Estamos llamados al igual a ponerlo a disposición del cuerpo y a ministrar al cuerpo con eso que hemos recibido. Pablo nos llama a administrar de manera correcta lo que de Dios hemos recibido con el fin de ponerlo a disposición del cuerpo. Por eso él dice, ministrelo a otros. Y esto implica entrenarnos para ser eficientes en lo que hemos recibido. Pero entonces, entendiendo todo esto, viene a llegar la pregunta, ¿qué significa ser cuerpo?
qué significa, qué implica ser un cuerpo. Porque, vuelvo y digo, al igual que el tema, entender a un cuerpo como un componente de seres individuales, pero que son varios, y a la vez entender o tratar de concebir que esos varios forman un solo individuo o una unidad, es difícil. Nosotros estamos llamados a naturalizar ese concepto, a naturalizar que cada uno somos particulares, pero que a la vez no somos particulares, sino que somos un cuerpo. Que cada uno somos individuales, pero que a la vez somos miembros de un solo cuerpo. Y fíjese, inicié hablando de la identidad, de lo que busca ser cada cual. Y es un tema que hemos hablado en varias ocasiones atrás. Pero la definición de identidad tiene una estrecha relación con el origen. Y tanto así que estos son indivisibles. Por ejemplo, en el artículo de la Constitución Dominicana, en el artículo número 18, habla sobre la nacionalidad o la identidad dominicana. Y que allí hay dos variables que hacen a un individuo dominicano. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera es que el individuo sea hijo de padres dominicanos, de padre o madre dominicana. Y la segunda es que el individuo haya nacido en territorio dominicano, con la excepción de los que tienen padres extranjeros. Por tanto, a partir de allí, se puede considerar dominicano aquel cuyo origen esté estrechamente relacionado con la República Dominicana. Es decir, no puede ser dominicano aquel que nació por allá y ni siquiera tiene por lo menos un padre dominicano. Tiene que tener una relación estrecha con el origen, con sus predecesores. Tanto, hay varios puntos que hay que tomar en cuenta entonces a la hora de hablar de lo que somos como cuerpo. Y partiendo de lo que somos, es decir, de la identidad y el origen, tenemos estos puntos que quiero tocar ahora. El primero es que el cuerpo funciona con efectividad cuando está en conjunto, es decir, cuando está unido. Y es necesario que prestemos mucha atención en esto, porque todos estamos llamados a ejercitarnos en lo que hemos recibido para ponerlo a disposición del cuerpo. Y usted es responsable de que el cuerpo sea efectivo. Me explico. Si usted se esfuerza para ejercitarse en lo que usted ha recibido, si cada uno de ustedes se esfuerzan, se ejercitan en lo que ha recibido, y yo me dedico solamente a recibir lo que el cuerpo tiene para darme, déjeme decirle que el cuerpo no está funcionando bien. Es igual que cuando tenemos un dolor de pie. Cuando tenemos un dolor de pie, el cuerpo cojea. Solamente duele el pie, pero nosotros caminamos cojo y se nota que estamos cojos en el cuerpo entero. Es igual que cuando nos duele, ¿qué? No sé, la cabeza. El cuerpo está completo y es una sola parte que duele, es la cabeza, pero hay una inconformidad en el cuerpo. Por tanto, la responsabilidad que usted tiene como ministro, como miembro de ese cuerpo, aumenta aún más, porque de usted depende que el cuerpo pueda ser efectivo. De usted depende que ese cuerpo en conjunto con las tareas individuales que cada cual ha recibido pueda ser efectivo. Pero hay otra más. El cuerpo funciona con efectividad cuando cada parte conoce su función y la ejerce. Y esto es bien importante, porque nosotros podemos tener las mejores de las intenciones y querer servir de la mejor manera posible, pero cuando intentamos servir en aquello que no nos corresponde, estamos siendo inefectivos en la tarea que hemos recibido como cuerpo. Y esto es chocante y resulta a su vez para la iglesia de hoy en día como un ataque directo, porque la iglesia está llena de personas que no están llamadas a hacer cosas que están ejerciendo y que quizás la hagan con la mejor de las intenciones, pero están siendo inefectivos por cuanto no han sido llamados a ejercer tales funciones. Tanto también es importante que conozcamos cuál es nuestra función, qué papel jugamos en el cuerpo, qué es lo que nos toca por hacer, cuál es nuestra tarea, y que cuando la conozcamos, hay de nosotros que la conozcamos y no quedemos sentados. Que cuando la conozcamos empecemos a ejercer en aquello que hemos conocido, para que haya efectividad
en el cuerpo. Pero ¿qué más? El cuerpo se compone de distintas partes, con distintas funciones, pero con el objetivo en común que dictamina la cabeza. Quiero explicar esto de una manera bien interesante. Es que una de las partes más difíciles para el hombre de entender, que trata hoy en día de entender, es el cerebro. Al hombre se le ha hecho dificilísimo entender el cerebro, sus componentes, de dónde surgen las ideas, qué son los pensamientos, cómo podemos escuchar una voz individual, cada uno. O sea, el cerebro es grandísimo, pero fíjese que yo no puedo mover esta mano si mi cerebro no lo dictamina. La mano nunca se va a mover sola porque está conectada al cuerpo, y lo que diga la cabeza, lo que diga ese cerebro, es lo que va a hacer el cuerpo completo. A menos que esté herido, ¿no? Pero aunque esté herido, lo que va a sufrir es la persona, pero lo va a hacer, porque el cuerpo, el cerebro dictaminó que lo haga. Y esto es bien importante aplicarlo a la iglesia, porque nosotros podemos conocer nuestra asignación, podemos estar ejerciéndola, pero a la vez estar ejerciéndola con un objetivo distinto que el que dictamina la cabeza. Quizás hay muchos que tienen el don, tienen la gracia, han recibido la gracia de pararse aquí y sembrar la semilla, ¿no? En cada uno de nosotros que somos tierra, pero que lo hace con la intención de ser reconocido, o que lo hace con la intención de alimentar su ego. Y quizás ese es el llamado que tiene de Dios, esa es la asignación suya, ese es el don que ha recibido de Dios, pero porque lo está haciendo con un objetivo diferente al que dictamina la cabeza, simplemente está errando al blanco, simplemente está siendo inefectivo. Por tanto, es aún más importante que conozcamos a qué hemos sido llamados, que ejerzamos eso a lo que hemos sido llamados y que lo hagamos por el único objetivo que dictamina la cabeza. Pero entonces, somos cuerpo. Lo que hacemos, primero tenemos que conocerlo, hacerlo y hacerlo por el objetivo que dictamina la cabeza. Si somos el cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y el único objetivo que nos debe motivar a hacer lo que hacemos, debe ser el objetivo que se dictamina desde dónde, de la cabeza. Y si la cabeza es Cristo, lo que hacemos, el único motivo que tiene que tener es Cristo. ¿Usted sabe quién es Cristo? Cristo es la expresión de la voluntad del Padre. ¿Y usted sabe cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es el propósito que Él concibió desde la eternidad. ¿Y cuál es su propósito? Darse a conocer a todo el mundo. Por tanto, nosotros como cuerpo conocemos a qué hemos sido llamados, lo hacemos y lo hacemos con el propósito de que Él como Padre sea conocido a través de nosotros a todo el mundo, así como nosotros le conocimos a Él a través de Cristo. Y fíjese que decir que le hemos conocido a través de Cristo puede sonar como algo ficticio. Puede decir, bueno, Cristo ya murió y resucitó allá en su tiempo en la cruz. Pero usted sabe cómo le conocemos a Él a través de Cristo. Cuando recibimos amor del hermano que está a nuestro lado. Cuando brindamos un servicio a las personas que están a nuestro lado. Cuando servimos con amor a quien está a nuestro lado, nosotros le estamos enseñando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el servicio mismo. Cuando expresamos amor a alguien que no conoce del amor, nosotros le estamos expresando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es decir, Cristo no necesariamente tiene que ser que usted pensar y dirigirse allá a la cruz hace 2000 y tantos años atrás, sino que Cristo, mire a su lado, mire al hermano que usted tiene al lado. Y usted cuando mire a su lado, a quien usted debe estar viendo es a Cristo. No puede ser a otra cosa alejada de Cristo. Y si usted tiene a un hermano al lado que no está viendo a Cristo, dígale que es un carnal y que tiene que pasar para arrepentirse. Porque a Cristo que tenemos que enseñar. ¿Quién? Bueno, si se le ve a Adán, hay que crucificarlo a eso. Pero fíjese, Mateo en su capítulo 8, verso 20, nos da
un texto bien particular de una de las cosas que dijo Jesús, dentro de tantas cosas que dijo Jesús que sonaron chocantes. Y es que nos encontramos aquí a un Jesús que da una afirmación bien extraña a la que él acostumbraba a decir, donde él dice: las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y muchas personas llevan esto a lo literal y entienden, no, Jesús fue un hombre que vino a trabajar, ese hombre se pasaba día y noche corriendo y no tenía casa, no podía dormir, cuando Jesús no estaba haciendo referencia a esto, como en muchas de las cosas que Jesús dijo que los judíos en su momento no pudieron entender. Entonces, ¿a qué estaba haciendo referencia aquí Jesús? Él estaba haciendo referencia a que él, como la cabeza y el cuerpo, que es la iglesia, no había sido instituido por cuanto él no había muerto y resucitado aún de la cruz. La cabeza, si no tiene cuerpo, ¿dónde se va a recostar? ¿Dónde se va a apoyar? No había cuerpo donde él apoyarse, donde él recostarse. Por tanto, donde entonces es formado el cuerpo, que ha sido seleccionado desde la eternidad. Ya leímos hace un rato ahorita en Primera de Pedro que hemos sido pueblo santo, nación santa, adquiridos por Dios, es decir, escogidos por Él. Y no escogidos cuando nosotros empezamos a hacer cuerpo, sino escogidos desde antes de que lo que es empezase a ser. Ya estaba predestinado un cuerpo para esa cabeza. Y en el momento en que ese cuerpo se instituyó, pues esa cabeza encontró dónde recostarse. Y ese cuerpo somos usted y yo, por tanto, sobre usted y yo, y en usted y yo, reposa Cristo. No puede ser otra cosa que Él como cabeza. Pues nosotros tenemos un punto de partida acá. Cristo es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. En Colosenses, en su capítulo 1, verso 18, nos lo dice de la siguiente manera: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Te diré, ¿y por qué Cristo es la cabeza? ¿Y por qué no puede ser otro? Porque Dios se lo dispuso así, para que en todo sea Cristo el preeminente sobre todas las cosas. Preeminencia significa que tenga la primordialidad, ¿no? Que sea el primero en todo, que tenga el beneficio de que todo esté por debajo de Él y que todo esté a la vez en Él. Es algo maravilloso de entender. Pero entonces, afirmar que Él es la cabeza de la iglesia, es decir, que el cuerpo comparte origen directo con la cabeza. Y usted se acuerda lo que leímos del artículo 18 de la República Dominicana, que para entender la identidad de dominicano hay que darle para atrás a su origen. Y si el origen del cuerpo es la cabeza, el origen de cada uno de nosotros es en Cristo. Y si el origen del dominicano tiene que ver con República Dominicana para ser dominicano, y el origen de nosotros es Cristo, pues nuestro origen como es Cristo, nuestra identidad va determinada por ese origen. Por tanto, lo que somos parte de lo que Él es. Por tanto, lo que somos, si somos así mismo como somos dominicanos, porque tenemos relación con República Dominicana, somos Cristo porque tenemos relación directa con Él. Somos Cristo porque Él es la cabeza del cuerpo que somos cada uno de nosotros. Porque Él es el origen de nosotros, nosotros somos Él y Él es en nosotros. Pero fíjese que hay algo más. Al momento de decidir formar parte de la familia de la fe y permitir que Cristo sea en nosotros, no solo estamos tomando una decisión, sino que estamos dando un cambio a nuestro origen y por lo tanto un cambio a nuestra identidad. Es por eso que Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque ¿qué pasa con el que nace de nuevo? Tiene un nuevo origen, y si un nuevo origen, una nueva identidad. Pues cuando nosotros decidimos que Él sea en nosotros, recibimos un nuevo origen y una identidad completa en Él. Antes de Él, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio la vida y con esa vida una identidad. En Efesios, en su capítulo 2, en el verso 1, nos los dice de la manera siguiente: y Él os dio vida a ustedes
cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, Él les dio vida. Ustedes estando muertos, hubo un cambio, hubo una transformación. Ustedes recibieron vida, que si fue de Él, no fue otra vida que no sea la suya misma. Tanto hay un origen que va amparado en una vida que da Él mismo. Pero hay algo más, y es que la obra de la cruz es tan poderosa que permite que nosotros, estando muertos, pasemos a un cambio de origen. Nuestro origen era el pecado, por tanto, todo lo que podíamos expresar con nuestro continuo ser, todo lo que nosotros éramos, era pecado. No había forma de que en lo que éramos pudiéramos expresar otra cosa que no sea el pecado. Pero la obra perfecta de la cruz eliminó ese origen del pecado y nos dio uno nuevo. Y ese nuevo en Cristo, para que todo lo que hagamos sea fructífero para Dios. Este es el significado de un nuevo nacimiento y de un nuevo comienzo en el Señor. Y fíjese que hay algo bien interesante acá. Y es que yo escuché a un pastor decir una vez que la iglesia no está llamada a ser buena. La iglesia no está llamada a ganar méritos. La iglesia no está llamada a ser, ¿cómo lo puedo decir? Cuando una persona progresa, vamos a decirle así. ¿Cómo es la palabra? Más o menos, la iglesia no está llamada a progresar. La iglesia no está llamada ¿a qué? Más o menos por ahí va la idea. La iglesia no está llamada a ser próspera. La iglesia está llamada a dar frutos. La iglesia está llamada a eso que ha sido sembrado en ella, a hacer que germine eso que ha sido sembrado, que crezca y que pueda dar frutos y que se siga sembrando eso que fue en un momento sembrado en nosotros, en aquellos terrenos que están por ahí que necesitan de la semilla que ya nosotros tenemos en nuestros corazones. Pero Romanos 7:4 nos lo dice de una manera bien interesante, y es que así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? Fruto para Dios. Ponlo ahí, Romanos capítulo 7, verso 4. Voy a leer otra vez para que usted lo lea conmigo. Romanos 7, verso 4 dice: así también nosotros, hermanos míos, han muerto a la ley mediante ¿qué? El cuerpo de Cristo, para que sean de otro cuerpo, del que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que llevemos frutos para Dios. Y fíjese dónde fue que nosotros, dónde fue que en nosotros ocurrió ese cambio. Fue en el cuerpo de Cristo. O sea, que aún más se radica la actitud individualista que tienen muchos en la iglesia. Hay muchos que le gusta la irresponsabilidad, porque es una irresponsabilidad y puede resultar chocante lo que voy a decir. Lo que dijo Josué en aquel entonces, siendo el líder del pueblo, que dijo: yo no sé, hagan lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay gente que abrazan esa expresión de Josué, y es una irresponsabilidad de un líder decir: cáiganse, pero yo voy a seguir por aquí. O sea, ¿y cuántas iglesias vemos que tienen esto como lema? De decir: haga usted como cuerpo lo que usted quiera, porque yo sí le sirvo. Señores, y esto no se trata de una tarea individual, se trata de una tarea colectiva, que para que se haya efectividad en nosotros, se tiene que hallar efectividad en mi hermano. Se tiene que hallar efectividad en cada uno de los miembros del cuerpo. No solo depende de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo creer, de cuánto más yo oro y que dejo que el otro pelee, que dejo que el otro hable y deje que los muertos entierren a su muerto como yo. Señores, esto es un cuerpo, es una tarea colectiva. Somos individuos, somos miembros de un cuerpo. Tengo la mano, tengo el pie, tengo los dedos, tengo las uñas, pero todos esos miembros forman parte de mí, que soy el cuerpo. Todos con funciones diferentes. El pie yo no lo puedo poner a agarrar. Con los ojos yo no puedo comer. Tiene sus funciones cada miembro, pero todos son funciones que colaboran con el objetivo de mí, que soy la cabeza de mi mismo cuerpo. Es decir,
que si yo quiero comer, como con la boca, y la boca va a hacer que mi cuerpo reciba efectividad. ¿Por qué? Porque el que come mucho engorda. ¿Cómo engorda si recibe la comida por la boca? Yo, por eso que yo estoy fit, pues yo como para vivir, no vivo para comer, como hay unos cuantos por ahí. Yo, porque usted se ríe, yo no miré a nadie, ¿eh? Yo no miré a nadie, yo no miré a nadie. Bueno, pero seguimos diciendo que nuestro crecimiento como cuerpo está garantizado en el éxito de Cristo como cabeza en la cruz. Y no es posible que Él haya triunfado y que su cuerpo haya fracasado. No hay forma de que yo logre mi objetivo y de que mi mano haya fallado en el objetivo. Porque mi mano es parte de mi cuerpo. Y si yo cumplí con mi objetivo, lo cumplió mi mano, lo cumplió mi pie, lo cumplió todo el cuerpo. Por tanto, el éxito de nosotros está garantizado en el éxito que Él tuvo en la cruz. Y algo más, es necesario que como cuerpo realicemos nuestras funciones y pongamos lo que de Él hemos recibido a disposición de los demás miembros con la intención de crecer en Él, para que seamos edificados unos a otros en amor. Y esto lo encontramos en Efesios, su capítulo 4, verso 15. Ya me pasé, pero fue que me engañaron ustedes, ¿eh? Efesios capítulo 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Oiga el detalle que él describe aquí. Oiga con cuál detalle, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe entonces su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire cómo lo describe de la misma manera que lo pudo describir ahí con ese ejemplo. Es decir, cada miembro del cuerpo esté bien unido, esté con un solo objetivo, conozca lo que tiene que hacer y no solo lo conozca, sino que lo haga y que lo haga por el propósito de la cabeza, para que entonces todos como miembros de ese cuerpo recibamos crecimiento para ser edificados en amor. Y esto es, ya para ir culminando, hasta que todos lleguemos, porque es necesario entender que poner a disposición del cuerpo las gracias que hemos recibido es esencial, pero que a medida que seamos entrenados, más crecemos en él. Y es común ver a creyentes que desestiman sus aportes al cuerpo por entender que lo que tienen para dar es poco. Pero hay que entender algo bien interesante, y es que el mar sin una gota es menos de lo que podía hacer con esa gota en sí. Usted, por más que usted crea que su aporte es poco, déjeme decirle que el cuerpo es menos por ese poquito aporte que usted puede dar y no lo está dando. Y no me refiero a un asunto en particular, me refiero a todo. Puede ser económico, puede ser lo que hemos recibido, en lo que estamos llamados a hacer, nuestras asignaciones, en nuestros dones. Y hay mucha gente que entiende que las asignaciones están estrechamente ligadas a lo que tiene que ver con estar en una tarima, nada que ver con eso. Si usted es la mejor persona abrazando, empiece a abrazar al cuerpo, porque abrazando usted está siendo efectivo en la colaboración a la obra de Dios. Si usted es efectivo diciendo buenas noches, abriendo la puerta, hágalo con el mayor de los esmeros, porque haciendo eso usted está siendo efectivo y colaborando directamente con la obra de Dios. No escatime lo que usted puede aportar al cuerpo, porque lo que usted puede aportar al cuerpo, el cuerpo lo necesita. Vamos a ver qué más corto. Fíjese que hay más. Hablar de Cristo como cabeza del cuerpo, por lo tanto como origen de la iglesia, es decir, que todos los que forman parte del cuerpo tienen origen en él. Esto significa que todo lo que haga el cuerpo es lo que la misma cabeza dictamina. Y algo más, la intención del cuerpo es indivisible de la intención de Cristo. Por lo tanto, todo lo que procura ser un miembro del cuerpo es lo que Dios se propuso hacer en Cristo. Y hay muchísimas más connotaciones que podemos darle a esto, que nos demuestran las Escrituras,
de lo que somos como cuerpo y de lo que estamos llamados a ser. Y culminando con esto es que hablar de Cristo como cabeza de la iglesia es hablar del cuerpo como la expresión de la plenitud de Dios. Y voy a leer esto último ya para culminar, esta vez sí es de verdad ya. Efesios en su capítulo 1, ya yo la dije como 8. Efesios en su capítulo 1, versos 22 y 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Dios para con Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fíjese, qué bueno es ser iglesia, qué bueno es ser cuerpo, qué bueno es ser miembros de ese cuerpo de Cristo, porque todo fue dispuesto bajo la cabeza, y si dispuesto bajo la cabeza, en medio de nosotros que somos el cuerpo. Y de lo mismo que Él goza como cabeza, gozamos nosotros que somos su cuerpo. Ya hablamos ahorita de que si se come por la boca, lo que engorda es el cuerpo, no engorda la boca. Entonces, si en Él hubo éxito, ¿cuánto más éxito habrá en nosotros que somos miembros del cuerpo del cual Él es la cabeza? Por lo tanto, mis amados, el llamado y la introducción a esta nueva temática es a enfatizar, a indagar, a entender qué hemos recibido de Él, y no solo a entenderlo y conocerlo, sino a ponerlo a disposición del cuerpo con el objetivo correcto, que es el de la cabeza, por tanto el propósito de Dios, para ser buenos colaboradores de la obra de Dios y ser efectivos en el propósito eterno.